Bien, podemos comenzar. Bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces a aplicar las dos leyes que hemos visto, que son las fundamentales del silogismo hipotético condicional, es decir, modus ponens y modus tollens. Recordemos simplemente que el modus ponens va siempre por el antecedente y el modus tollens por el consecuente. Diciendo estas dos cosas, resumimos lo que sería la norma lógica de los silogismos condicionales. Modus ponens siempre por vía del antecedente y modus tollens siempre por vía del consecuente. Y errar en esto constituyen falacias habituales. Si uno razona negando el antecedente para negar el consecuente o afirmando el consecuente para afirmar el antecedente, está cometiendo razonamientos formalmente falaces. Se parecen a los razonamientos correctos y por eso tienen apariencia de corrección, de validez, pero son inválidos. Y esa es la definición de una falacia, ¿no? Es un argumento con apariencia de correcto, pero que es incorrecto. Si la incorrección es formal, como en este caso, ya está en la estructura del razonamiento, es una falacia formal. Vamos a empezar, como dijimos, a recorrer este tema con ejemplos y por lo tanto con ejercicios. Si nosotros damos un condicional determinado, por ejemplo, si Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana, entonces está en su casa. Nos encontramos aquí ante un condicional cuyo significado ¿cuál es? Que basta que Juan no haya salido antes de las 8 de la mañana para que esté en su casa. Bien. Es obvio que aquí la materia del condicional es contingente. Es claro esto, ¿no? Primero que nada, es un condicional que se refiere a una realidad singular, concreta. En este caso, una persona que se llama Juan. Pero la condicionalidad suficiente es por completo contingente, no obedece a ninguna determinación esencial de la naturaleza del sujeto, ¿verdad? Es algo que puede darse o no darse. La afirmación del condicional, además, se basa en ¿qué cosa? Y evidentemente en una costumbre, en un hábito, ¿no? O en un hábito de orden práctico, podemos decir. Si Juan sale de su casa, sale siempre antes de las 8 de la mañana.
podríamos decir. Cuando Juan, pasada las 8, no ha salido, es que se quedó en la casa. Este sería la situación real de la que partimos. Bien. Entonces enunciamos un condicional que dice, si Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana, entonces está en su casa. Bien. Basta que se dé ese antecedente, esa situación, esa realidad, no ha salido antes de las 8 de la mañana, para que se dé como consecuente la otra realidad, que está en su casa. Bien. Partiendo de este condicional, ¿qué dos argumentos podemos hacer? A ver, Ezequiel, ¿cómo podríamos razonar por modus ponens aquí? Bien, déjeme ver. Sí. Modus ponens. Bien. Por modus a ver, yo tengo el condicional, lo repito el condicional, tengo que Si si Juan Juan. no ha salido de su casa antes de las 8 de la mañana, entonces está en su casa. Perfecto. Entonces, ponendo ponens. Primero. Ponendo pones, muy bien. Bien, ponendo ponens sería que establezco que Juan no ha salido de la casa antes de las 8 de la mañana. Muy bien. Y por lo tanto pongo que entonces necesariamente está en su casa. Bien, esa es la conclusión. La conclusión es Juan está en su casa. Muy bien. Advirtamos que, y ya empezamos a ver una cuestión que vemos a través de estos ejercicios, que el antecedente aquí era una proposición negativa. Y acá aclaramos lo mismo que ya hicimos con los otros silogismos hipotéticos. Las partes del condicional pueden ser afirmativas o negativas. Y cuando decimos ponere y tolere, nos referimos a la parte. En este caso, estamos poniendo una negación. ¿Está claro? Usted dijo muy bien, ponendo, pones. Lo que pongo es el antecedente, y el antecedente es una proposición negativa, por lo tanto queda así, ¿no? Ahora pasemos a la otra vía posible de argumento, que es tolendo tollens. Partiendo Bien, siempre, si Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana, entonces está en su casa. bien. Entonces, tolendo tolens, niego el antecedente. Entonces digo, no es cierto que Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana. O sea que Juan salió. ¿No es cierto? Que Juan no ha salido Pero antes de las 8 de la la, mañana. la vía de la negación, ¿por dónde tiene que ir? Esto es tolendo. Tollens. Tolendo tollens, que es la otra vía. Siempre la vía de la negación es por el consecuente. Ah, niego el consecuente entonces. Claro, muy bien. Bien, entonces, claro, si no sería una falacia. Confundido. Exacto, muy bien. Bien, entonces, niego el consecuente, digo que Juan no está en su casa, por lo Bien. tanto, ahí sí puedo negar el antecedente. Entonces, ¿qué concluyo? Por lo tanto, Por lo tanto, no es cierto que Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana, o sea, lo cierto es que salió antes de las 8 de la mañana. por lo tanto, Juan ha salido antes de las 8 de la mañana, porque la negación de la negación es la afirmación, correcto. Bien, acá la conclusión tiene carácter afirmativo porque he negado, he destruido, he quitado una negación. Entonces, lo que resulta es, no es cierto que no ha salido antes de las 8 de la mañana, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que ha salido antes de las 8 de la mañana. Bien, son las dos vías que tenemos. Ponendo pones va por el antecedente siempre. Tolendo tollens va por el consecuente siempre. He empezado con un ejemplo de materia contingente
para que se advierta que en muchos casos de aplicación del silogismo condicional, como pasa en todos los silogismos hipotéticos, la materia muy bien puede ser del orden de lo singular y concreto, ¿no? En estos casos nos movemos en un terreno que es muy propio, muy característico de la silogística hipotética. ¿Y por qué digo esto? Y porque la silogística categórica, que veremos más tarde, se mueve fundamentalmente en el terreno de lo que es necesario por ser esencial. De ahí que sea el instrumento principal de ese tipo de conocimiento que llamamos ciencia. En cambio acá podemos movernos perfectamente en el terreno del conocimiento de cosas que son contingentes, que son meramente fácticas, que dependen, como en este caso, de ciertas costumbres, podemos decir. Y aunque en este caso, si uno lo reflexiona un poco, quizá pudiésemos encontrar alguna cuestión de carácter esencial, ¿no? Pero en principio estamos hablando de una persona que o sale antes de las 8 de la mañana o no sale de su casa, ¿bien? O sale antes de las 8 o se queda en su casa. ¿Se queda en su casa hasta qué hora? Bueno, eso no lo sabemos porque formaría parte del contexto del razonamiento. Supongamos que no sale hasta el mediodía, entonces estoy razonando con la condición de que no hayamos pasado el mediodía, o no sale en todo el resto del día, entonces va a cualquier hora del día que haga el argumento, después de las 8 vale, ¿no? Es tan contingente el asunto que si no damos un contexto que le dé sentido a la afirmación de la que estamos partiendo, es decir, la premisa mayor, pueden quedar dudas acerca de su aplicabilidad. ¿Se entiende lo que digo? Pongamos que si yo digo, si Juan no ha salido antes de las 8 de la mañana, entonces está en su casa. ¿Eso qué presupone? Supone que si no sale antes de las 8 de la mañana, entonces no sale en absoluto el resto del día, o no sale hasta el mediodía, o no sale hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos, mientras yo me encontrase en el periodo en el que no sale, si no salió antes de las 8 de la mañana, podría aplicar el argumento, ¿no? Para eso tengo que saber las costumbres de Juan, los hábitos de Juan, y presuponer que se comporta siempre infaliblemente según esos hábitos. Porque recordemos que la necesidad del hábito es meramente moral, no es ni física ni metafísica, ¿no? Porque puede ser que algún día Juan, no, por alguna circunstancia excepcional, por alguna razón extraordinaria, fuera de lo normal, no respete el hábito, ¿no? Y físicamente o metafísicamente es perfectamente posible que lo haga, ¿sí? Que no se comporte según ese hábito. Bien. Estas aclaraciones sobre la materia son importantísimas a la hora de pensar el condicional. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre cuando se argumenta a partir de un condicional? Si nosotros partimos de una proposición condicional, tenemos que pensar el condicional. Y esa es la condición sine qua non para que razonemos rectamente a partir de un condicional. ¿Y por qué hay que pensar el condicional detenidamente? Porque, si recordamos lo que dijimos en la clase pasada, la validez misma del silogismo condicional reposa en que se dé la consecuencia. Es decir, que se respete la condicionalidad suficiente que enuncia el condicional. Un condicional es verdadero no por la verdad o falsedad de las partes, sino por la verdad de la relación entre las partes, que es precisamente el condicional. Por eso hay que pensar el condicional, antes de razonar a partir de un condicional.
En este caso hemos visto aparecer el tema de lo que se llama en lógica las figuras del condicional. ¿Por qué? Y porque tenemos un antecedente negativo y un consecuente afirmativo. Y obviamente en cualquier esquema de condicionalidad caben 4 posibilidades. O el antecedente y el consecuente son ambos afirmativos, o el antecedente es negativo y el consecuente afirmativo, o el antecedente es afirmativo y el consecuente es negativo, o ambas partes, antecedente y consecuente, son negativas. Y ahí tendríamos las 4 figuras posibles, partiendo de un condicional afirmativo-afirmativo, partiendo de un condicional negativo-afirmativo, partiendo de un condicional afirmativo-negativo, o partiendo de un condicional negativo-negativo. Lo que hay que tener en cuenta, como dijimos también en los casos anteriores del silogismo conjuntivo y el disyuntivo, es que hay que aplicar siempre en estos casos el principio de la doble negación. O sea, doble negación equivale a afirmación. Cuando rechazamos una proposición negativa, estamos estableciendo una afirmación, o equivale a una afirmación. ¿Qué es lo que pasó recién en el ejemplo? Ahora vamos a otro ejemplo. Si en una figura geométrica la suma de los ángulos internos es 2 rectos, entonces esa figura es un triángulo. Repito, si en una figura geométrica la suma de los ángulos interiores es 2 rectos, entonces esa figura es un triángulo. ¿Está claro? Ahora tenemos un condicional que desde el punto de vista de las figuras, ¿cómo sería? Desde el punto de vista de las figuras, el silogismo sería de primera figura. Primera, muy bien, porque sería antecedente y consecuente afirmativos, ¿verdad? Y desde el punto de vista material, ¿qué clase de condicional es este? Afirmativo, se Desde el punto de dice. vista material, ¿cómo es el vínculo entre antecedente y consecuente? ¿Es Ah, contingente como en el otro sí, caso sí. o no? A ver. No, es necesario acá. Muy bien, acá tenemos un condicional en materia necesaria, ¿no? Porque estamos partiendo de qué cosa. El antecedente que enuncia de la figura. La propiedad esencial, Una propiedad, muy bien. Y el consecuente, ¿qué identifica de la figura? el quid est, la esencia. La esencia, muy bien, perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo, estamos acá moviéndonos en una esfera de relación o de vínculo necesario, porque la propiedad es un accidente necesario y exclusivo de esa cosa. Advirtamos que acá estamos estableciendo como antecedente la propiedad, y de la propiedad sacamos como consecuencia la esencia, ¿no es cierto? Si esta figura, si en esta figura la suma de los ángulos interiores es 2 rectos, entonces esta figura es un triángulo. ¿Cómo razonaríamos acá según el modus ponens? Bien, según el modus ponens, habría que decir lo siguiente. En una figura geométrica, la suma de los ángulos interiores es 2 rectos.
Establezco el antecedente. Bien, en esta figura la suma de los ángulos interiores es 2 rectos. ¿Sí? Por lo tanto, esa figura es un triángulo. Establezco Perfecto. el consecuente. Esta figura es un triángulo. Bien, ese sería el modus ponens. ¿Y el modus tollens? Según el modus tollens, tengo que negar el consecuente, entonces digo que hay una figura que no es un triángulo, Esta figura no es un triángulo, muy bien. por lo tanto, niego el antecedente, de modo que tal figura, en tal figura los ángulos interiores no es de dos rectos. No suman dos. Muy bien, correcto, perfecto, así es. Acá desde el punto de vista del argumento no aparece ninguna dificultad más allá del aplicar correctamente el modus ponens y el modus tollens, porque tenemos tanto antecedente como consecuente afirmativos, ¿verdad? Cuando el antecedente y el consecuente son afirmativos, se allana el proceso de razonamiento. Pero hay algo que quiero mostrar con este ejemplo. Nosotros hemos puesto la propiedad como condición suficiente para que se dé la esencia. ¿Podríamos convertir el condicional en este caso? O dicho de otra manera, ¿podemos poner un condicional recíproco acá y decir, si esta figura geométrica es un triángulo, entonces la suma de sus ángulos interiores es 2 rectos? ¿Ese condicional es verdadero también? Sí, también es verdadero. Muy bien, porque la propiedad se desprende en realidad de ¿qué? De la esencia, ¿Qué es anterior? ¿La esencia o la propiedad? la esencia, La esencia, muy bien. ¿Anterior según el ser o según nuestro modo de conocer? según el ser. Según el ser, muy bien. Pero según nuestro modo de conocer, puede ser al revés. Que Sí. conozcamos una propiedad y por la propiedad identifiquemos la esencia, ¿verdad? Ahora, si el condicional establece como antecedente la esencia y como consecuente la propiedad, es correcto. Es verdadero como condicional. Basta que se dé la esencia para que se den sus propiedades, por supuesto. Basta que se dé la propiedad para que se dé cierta esencia. Y también. Pero eso con una cautela. ¿Cuál es la cautela? Que sea propiedad en sentido estricto. O sea, propiedad de la especie y no una propiedad genérica, que es una propiedad en sentido lato. El ejemplo este nos sirve fácilmente para aclarar esto. Sí, vendría bien acá hacer un repaso fugaz de De lo que es la propiedad, sí, cómo no. Sí, 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 yo haría un repaso fugaz. Esto está igual en uno de los primeros videos, recuerda al oyente. La propiedad es una determinación de orden accidental, no es constitutiva de la esencia. Puede ser una cualidad, puede ser una cantidad, puede ser una relación, pero es siempre un accidente, no es la determinación esencial de la cosa. Pero un accidente no contingente, sino necesario, o sea, que se da necesariamente en esa cosa. Ahora, todos los accidentes que se dan necesariamente son propiedades de cierta esencia. Y ahí es donde hay que distinguir.
propiedades se puede decir en dos sentidos. La propiedad en sentido estricto o la propiedad en sentido lato. La primera es propiedad específica, la segunda es propiedad genérica. ¿Qué queremos decir con esto? Hay determinaciones accidentales que se dan necesariamente en una cosa y exclusivamente en esa cosa por su especie. Esta es la propiedad en sentido estricto. El caso de la suma de los ángulos interiores del triángulo es un ejemplo de esto. Que la suma de los ángulos interiores sea dos rectos es propiedad del triángulo, de todo triángulo, y solo de los triángulos. O dicho es un accidente que se da en todo triángulo y solo en los triángulos entre las figuras geométricas planas. Por lo tanto, es propiedad en sentido estricto. Si yo paso del triángulo a un cuadrilátero, entonces la suma de los ángulos internos deja de ser dos rectos, 180 grados, y pasa a ser cuatro rectos, 360 grados. ¿Sí? Y si paso a un pentágono, o sea, deja de ser 360 y pasa a ser otra suma, ¿no? Y así sucesivamente. En cada tipo de polígono, la suma de los ángulos internos depende de la cantidad de lados y varía con la cantidad de lados, o sea, con la cantidad de ángulos internos que tiene el polígono. Ahora, en todo polígono convexo, la suma de los ángulos externos es 360 grados, o sea, cuatro rectos. Tenga la cantidad de lados que tenga. Esa es una propiedad de ¿quiénes? De todos los polígonos convexos, pero no es una propiedad en sentido estricto ni del triángulo, ni del cuadrilátero, ni del pentágono. ¿Está claro? Sería una propiedad genérica. Para poner otro ejemplo, muy fácil de entender. Es una propiedad del hombre el poseer una palabra que se significa con voces articuladas. ¿Está claro? Con palabra, como decir, un signo racional, intelectual, que se expresa en voces articuladas. Eso es propiedad del hombre en sentido estricto, llamémoslo lenguaje, como queramos llamarlo, ¿sí? Es una propiedad del hombre en sentido estricto. En cambio, si yo digo que el hombre es mortal, y ser mortal es algo propio del hombre, en sentido estricto no, porque la mortalidad física es propia de todo ser viviente corpóreo. ¿Está claro? Y en cuanto el hombre pertenece a ese género del ser viviente corpóreo, es físicamente mortal. ¿Está claro? Sería una propiedad del género, de cierto género, acá un género amplio, ¿no? Que abarca todos los seres vivientes corpóreos, y es la mortalidad. No es una determinación accidental que se da necesariamente y exclusivamente en el hombre, como si lo es en cambio el lenguaje inteligente, que se expresa o se significa por voces articuladas naturalmente, ¿no? Eso sí
es propio del hombre porque se da como consecuencia de ser la naturaleza humana una naturaleza al mismo tiempo en unidad esencial, espiritual y material, ¿verdad? De modo que el signo de su inteligencia es un signo que tiene corporeidad o que toca a la corporeidad. Bien. Está claro el ejemplo también, ¿no? ¿A cuento de qué viene esto de las propiedades, la esencia, en relación con el condicional? Y viene muy a cuento, porque ahora nos encontramos con otra situación también de orden material. Condición suficiente es que de qué. Siempre es condición de suficiente la esencia de las propiedades. Sí, siempre. Tanto de la propiedad en sentido estricto como de las propiedades en sentido amplio, ¿verdad? Si esta sustancia es un ser humano, entonces es mortal, puedo decir, ¿verdad? ¿Y está bien o no? Sí, claro. Si es físicamente mortal, sí. Si esta sustancia es un ser humano, entonces está dotado de lenguaje. ¿Está bien o no? Posee la capacidad de emitir voces inteligentes articuladas, ¿no? Voces articuladas racionales. ¿Está bien? Pero la diferencia fundamental es que en el primer caso, una propiedad genérica, no tengo derecho a convertir el condicional y en el segundo caso sí. Volvamos al ejemplo. Tengo derecho a decir si esta sustancia es un hombre, entonces es mortal, físicamente mortal. Pero tengo derecho a decir si esta sustancia es físicamente mortal, entonces es un hombre. No, 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 no. Porque hay otras cosas que no son hombre que son físicamente mortales. Exactamente. Hay muchas naturalezas sustanciales mortales que no son humanas. Entonces no basta que sea mortal para que sea hombre. Cuando tratamos de una propiedad genérica, esta nunca puede ser antecedente, o sea, condición suficiente de la esencia específica. Y no, porque es común a múltiples especies. En cambio, si se trata de una propiedad en sentido estricto, ¿puedo convertir el condicional? Ahí sí, claro que sí, muy bien, porque si, yo puedo decir, si esta sustancia está dotada de lenguaje racional articulado, entonces es un ser humano. Claro que sí, porque estoy partiendo de una propiedad en sentido estricto y por lo tanto de una conexión necesaria de eso con la esencia específica. Volviendo al triángulo, yo tengo derecho a decir si la suma de los ángulos internos de esta figura es dos rectos, entonces es un triángulo, pero no tengo derecho a decir si la suma de los ángulos exteriores de esta figura es 360 grados, cuatro rectos, entonces es un triángulo. No, señor, porque en todos los polígonos convexos la suma de los ángulos internos es 360 grados. Lo que sí puedo decir es que si la suma de los ángulos internos de esta figura es 300, de los ángulos externos, perdón, de esta figura es 360 grados, entonces esta figura es un polígono convexo. Ahí sí. Pero no puedo decir que si la suma de los ángulos externos es 360 grados, entonces es un triángulo. Sí puedo decir que si esta figura es un triángulo, entonces la suma de sus ángulos externos es 360 grados. Bien. Me estoy deteniendo en el aspecto material del condicional y lo hago por una razón importantísima en la que insisto, y ya dije por qué.
¿Qué hay que hacer cuando se razona en silogismo condicional? Simplemente tener clara la ley. Modus ponens va por el antecedente, modus tollens va por el consecuente. Eso hay que tenerlo en claro y hay que respetarlo siempre. Pero para seguir con el tema del condicional, no es condición suficiente de razonar bien a partir de los condicionales. ¿Es condición necesaria? Sí. Pero no es condición suficiente porque ¿qué hay que hacer además? Hay que pensar el condicional. Es lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué? Insisto en esto, el condicional es verdadero porque se da el carácter de condición suficiente del antecedente respecto del consecuente. Si no pensamos el condicional, eso queda de lado. Como si todo fuera cuestión de respetar el modus ponens y el modus tollens. Y el modus ponens y el modus tollens se basan en el contenido inteligible de la relación condicional. Por eso no se puede entender la ley del condicional, esta doble ley del modus ponens y del modus tollens, sin profundizar el aspecto material del condicional. Vamos a otro ejemplo. Decimos, si... perdón, no razonamos el modus tollens, no con este primer ejemplo, con este segundo ejemplo todavía. Creo que no. O sí, hicimos los dos, ¿verdad? Creo que sí, hicimos los dos. Hicimos los dos, modus ponens y modus tollens. Bien. Sí, que dijimos que no ofrecen dificultad para hacerlo precisamente porque tanto el antecedente como el consecuente son afirmativos y esa es la figura más fácil. Bien, vamos a poner otro ejemplo ahora. Si la calle no está mojada, entonces no ha llovido. ¿Está claro? Si la calle no está mojada, sí, entonces no ha llovido. Bien, sí. ¿Sí, Ezequiel? No, para que lo repitiera porque se cortó un segundito, pero ya repitió. Bien, bien. Partiendo de este condicional que tiene antecedente negativo y consecuente negativo, ¿no? Estamos estableciendo una relación condicional. ¿Está correctamente establecida? Parece que sí. Parece que sí, muy buen, cautelosa, inteligente respuesta. Muy bien. Entonces, Sí. si la calle no está mojada, entonces no ha llovido. ¿Podría convertir este condicional? No. ¿Por O sea, qué? sí, pero no sería verdadero en todos los casos. No sería verdadero. ¿Por qué? Porque si lo convierto, diría que si no llovió, entonces la calle no está mojada, pero el hecho de que la calle no esté mojada podría deberse A a ver, que a otra. si no yo diría, si no llovió, entonces la calle no está mojada, ¿no? Sí, Porque ese condicional no sería verdadero materialmente. sí. A ver, lo pensé recién y ya me olvidé, pero lo pienso de nuevo. ¿Sí? Si no, hemos dicho de entrada, si la calle no está mojada, entonces no ha llovido. ¿Sí? Pero ahora, el condicional converso de ese, que sería, Claro, si no ha si no llovido, llovió, entonces la calle no está mojada. claro, en principio sería verdad, pero podría estar mojada la calle por otro motivo. Bien, la calle se podría haber mojado de otras maneras. Por ejemplo, Que alguien hubiera tirado un baldazo de agua.
Bien, unos cuantos. O que haya pasado un camión de esos que echan agua, ¿sí? Para lavar la Claro, calle. Bien. Exacto. Entonces, hay muchas otras maneras de que se moje la calle. Entonces, no lo puedo convertir. Acá estamos ante otra situación material, ¿no? Es relación entre, ahora ya no es entre esencia y propiedad, sino entre causa y efecto en el orden de la causalidad eficiente, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Este ejercicio que estamos haciendo implica advertir cómo las estructuras del orden lógico tienen siempre fundamento en el orden del ser de las cosas. ¿Se advierte esto desde ya con los ejemplos que estamos poniendo? Una lógica que no haga pie en el orden del ser no es lógica en el fondo, no es auténtica lógica. Volvamos a nuestro ejemplo y vamos a solucionarlo primero y después profundizo esto que acabo de decir. Decimos, si la vereda no está mojada, entonces no ha llovido. Aceptamos este condicional. Es condición suficiente que la vereda no esté mojada para decir que no ha llovido. Bien. ¿Cómo razono ahora a partir de este condicional? Modus ponens. bien. Modus ponens, establezco que no ha llovido, entonces establezco que la vereda no está mojada. A ver, el condicional es, si la vereda no está mojada, entonces no ha llovido. Ahora el modus ponens, ¿qué dice? Establezco que no ha llovido. No, si la vereda no está mojada, entonces no ha llovido. O sea, digo que ha llovido. Pero ¿qué digo como premisa menor? Modus ponens. ¿Establezco qué cosa siempre? El consecuente no debo establecer. No, no, Ah, no, no, el modus ponens, perdón, me confundí. siempre va Establezco con... el antecedente. Entonces, claro. Entonces tengo que establecer que la vereda no está mojada. Y la vereda no está mojada, eso es lo que hay que decir. Ergo, Entonces no ha llovido. no ha llovido. Así es. Este razonamiento es algo que hacemos habitualmente, sin explicitarlo en toda su magnitud, en su desarrollo, en su discursividad, porque estaba lloviendo recién, pregunto. Entonces me asomo a la ventana y digo, no, la vereda está seca, no llovió. No está lloviendo, o no ha llovido recién. Miro la calle, está todo seco, no llovió, ¿no? ¿Se entiende? Esa afirmación, que es correcta, ¿en qué se basa? Y en un condicional como el que acabamos de hacer, ¿no? Si la vereda no está mojada, entonces no ha llovido. Y la vereda no está mojada, ergo, no ha llovido. ¿Se entiende? ¿Cómo razono ahora en modus tollens? Con el mismo condicional. Bien, ahora niego el consecuente. Entonces digo que no es cierto que no ha llovido, o sea que ciertamente ha llovido, Ergo, de modo, de modo que por lo la tanto, vereda está mojada. claro, por lo tanto la vereda está mojada. Ha llovido, por lo tanto la calle está mojada. ¿Sí? Ha llovido, por lo tanto la calle está mojada. El tolendo tollens acá recae sobre un antecedente y un consecuente que son negativos y por lo tanto al rechazarlos lo que estoy haciendo es la afirmación, ¿verdad? Si la calle no está mojada, entonces no ha llovido, y es el caso que ha llovido, ergo la calle está mojada. ¿Eh?
o dicho de la manera anterior a esta, ¿no? Formalmente, y no es cierto que no ha llovido, por lo tanto, no es cierto que la vereda no está mojada. ¿Mm? Bien. Si yo tengo la certeza de que no es cierto que no ha llovido, porque he oído claramente e inequívocamente el ruido que produce la lluvia al caer sobre el techo de la casa o sobre cualquier otra estructura que haga ruido al recibir la lluvia. Hay un ruido inequívoco que no se puede confundir con ninguna otra cosa. No tengo necesidad de abrir la ventana o de levantar la persiana para mirar hacia afuera y ver si está mojada. Sé que la calle estará mojada porque ha estado lloviendo y sé que ha estado lloviendo. ¿Está claro? No necesito verlo, sé que se da esa consecuencia. Porque sé que el consecuente es falso, por lo tanto también tengo derecho a rechazar el antecedente. Esa es la vía del Tollendo Tollens. En este caso se trata, volvamos a lo material del caso, de una relación de causa y efecto. Lluvia sería cierta causa natural y el efecto sería el mojar la calle. Esta es una relación natural, de causalidad deficiente. Es un efecto que se da naturalmente, salvo que algo lo impida, ¿no? Alguien podría decir, no es condición suficiente, ¿no? Porque para que pase eso, la calle tiene que estar al descubierto de la lluvia, es decir, tendría que ser una calle que no esté entoldada ni cubierta por un tinglado, etcétera, etcétera. Bien, ciertamente, como la condición en cualquier sitio en el cual la condición normal de las calles sea que están a descubierto o a la intemperie, que es lo que pasa en general, no hay por qué suponer que haya algo que impida que la lluvia surta su efecto mojando la calle, ¿no? Pero, obviamente, sería una cláusula de carácter necesario para que se dé la causalidad. Pero eso pasa con toda causa y efecto, ¿sí? Siempre que partimos de una relación de causa y efecto para firmar un condicional, es de rigor la cláusula siempre y cuando no haya un factor impediente o una causa impediente del efecto, ¿no? Que puede darse en cualquier caso. ¿Se entiende? Una causa que impida que se dé ese efecto, que se interponga entre el agente causal y el efecto natural. Sí. No, para avisar que tenemos 10 minutos. Uy, qué rápido. Bien. Volvamos se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? De la causalidad. Sí, Bien. sí, sí, clarísimo. Descartado ese problema, aquí tenemos una relación clara de causalidad eficiente. Cuando nos movemos en este terreno, ¿qué es condición suficiente de qué? ¿La causa del efecto o el efecto de la causa? El efecto de la causa. A ver, el efecto es condición suficiente de la causa. Si se da el efecto, se dará la causa. ¿Es No, al cierto? revés. Al revés, Ah, al revés. la causa es condición suficiente del efecto.
Sí, a menos que haya impedimento. ¿Cómo? Al menos, A menos claro, que haya a impedimento. impedimento, la causa es condición suficiente del efecto. Muy bien. ¿El efecto es condición suficiente de la causa? No, porque puede darse por distintas causas. Bien, El en plano realidad contingente. el efecto es condición suficiente de la causa. Distingo, habría que decir, ¿no? Si el efecto solo puede ser lo de esa causa, ¿cómo se llamaría? ¿Un efecto? Si solo puede ser lo de esa causa, Necesario. es un efecto propio, digamos. ¿Se Propio. entiende? Claro, es un efecto propio. Si el efecto solo puede ser de esa causa, entonces es un efecto propio y en ese caso basta que se dé el efecto para que me remonte a la causa o no. Fíjese qué es lo que pasa con las huellas digitales, ¿no? Sí, 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 es suficiente. ¿Por qué razono que esa persona estuvo en ese lugar? Porque es un propio. Claro, porque es un efecto propio. La huella digital me conduce como efecto unilateralmente a esa causa singular y no a otra. Ahora, volviendo a la aplicación de los propios, es Sí, interesante ese ejemplo porque es un propio que es intraespecífico, o sea, un propio propísimo, ¿no? es propio del singular ahí, claro. Es propio Claro. de cada individuo de la especie, ¿no? Así es. Sí, sí. Es un propio de cada individuo. Entonces, yo tengo ahí un efecto que me remite a la causa porque ese efecto solo puede ser lo de esa causa. Puede ser un efecto específico. Si yo me encuentro con una escritura en cierto sitio arqueológico, sé que ahí hubo qué. O como me encuentro con una pintura rupestre, sé que en ese sitio hubo. Humanidad, Sí, claro, que hubo seres humanos, muy bien. Ahí el efecto es propio de quién? de la especie. De la especie, propio de la naturaleza humana. Muy bien. Entonces, la causa es condición suficiente del efecto. Por eso, que no se dé el efecto es condición suficiente de. Si la causa es condición suficiente del efecto, que no se dé el efecto, muestra qué cosa. Que no sea la causa. Que no se da la causa, que no se ha dado la causa. Muy bien. Que es como razonamos recién con la lluvia y la calle mojada. ¿Está claro? Pero para que nosotros armemos un condicional que vaya del efecto a la causa, tiene que tratarse de un efecto como Propio. de un efecto propio, muy bien, un efecto propio de esa causa. Si no, no tengo derecho, porque si el efecto ese puede proceder de distintas causas, la aparición del efecto no es condición suficiente de una sola causa. ¿Está claro eso? Es lo que le pasa a un médico cuando detecta síntomas que pueden tener causas distintas. Puede tratarse de esta enfermedad, de esta otra, de esta otra. Pongamos, tres causas distintas producen el mismo efecto. Hasta que no tenga otro dato, no puedo decir si tiene esto o esto otro. Es claro, ¿no? No puedo decir si se da este efecto, entonces se da esta causa. Y no, porque puede ser efecto también de esta otra y de esta otra. Como en el ejemplo de la vereda, la calle mojada.
Si la calle está mojada, entonces ha llovido. No, ese condicional no vale. No es, si la calle está mojada, ¿eso es condición suficiente para decir que ha llovido? No, porque la calle mojada es un efecto que puede obedecer a distintas causas. Ahora sí, para terminar la clase, vuelvo al tema que he querido hacer aparecer con estos ejercicios. Dos temas hemos hecho aparecer y la clase próxima vamos a volver sobre eso sistemáticamente. Pero el tema principal que he querido hacer aparecer obedece a lo que dijimos en la clase pasada ya, que acá la diferencia entre las dos vías, por más que es clarísima, entre el modus ponens y el modus tollens, es en la realidad del discurso racional humano una diferencia sutil con la que solemos tropezar. ¿Y por qué solemos tropezar? Porque detrás de una afirmación condicional hay un mundo ontológicamente complejo y difícil de entender con rigor. Yo creo que en los ejemplos que dimos es claro eso, ¿no? Detrás de una afirmación condicional hay un mundo de ser que es complejo y que no es fácil entender con rigor. Entonces podemos muy fácilmente o poner condicionales falsos sin darnos cuenta, o partiendo de un condicional que es verdadero porque se da la implicación material, razonar mal por no pensarlo suficientemente. Y ahí tenemos las dos razones de que se cometan habitualmente falacias con el silogismo condicional, ¿no? Lo otro que he querido hacer aparecer es la complejidad de las figuras, pero eso es fácil de advertir y ya lo hemos visto tanto en los silogismos conjuntivos como en los disyuntivos. Esto no es propio, esa dificultad no es propia de los silogismos condicionales, se da en esto como se dan en los otros dos tipos, ¿sí? Cuando aparece la negación, tenemos la dificultad de que el rechazo implica la doble negación y por lo tanto la afirmación, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta también en los silogismos condicionales, como lo hemos visto aparecer en los conjuntivos y en los disyuntivos, igualmente, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta esas cuatro figuras que pueden darse en la silogística condicional, tanto en la vía del modus ponens como en la vía del modus tollens. Advirtamos que en la vía del modus ponens, el que aparezca alguna parte negativa, en el fondo no ofrece dificultad, porque las partes en el modus ponens quedan siempre tales y cuales aparecen en la premisa mayor. Porque es poniendo ponens, es decir, establezco en la premisa menor y establezco en la conclusión, o sea que nunca aparece el tolere ahí. Está claro, ¿no? La dificultad de la doble negación jamás se nos presenta en el modus ponens. En cambio, sí se puede presentar en el modus tollens, salvo que partamos de un condicional afirmativo-afirmativo. En cualquiera de las otras tres figuras, el modus tollens tendrá la cuestión de la doble negación, que aparecerá o respecto del consecuente, o respecto del antecedente, o respecto de ambos, como en el ejemplo que pusimos, que era si la calle no está mojada, entonces no ha llovido. Antecedente y consecuente negativos, por lo tanto, la doble negación aparece tanto en la premisa menor como en la conclusión, ¿no? Ahora, si solo una de las partes es negativa, aparecerá solo una vez, ¿no? Si lo negativo es el consecuente, aparecerá en la premisa menor. Si lo negativo es el antecedente, aparecerá en la conclusión.
Está claro que en el modus ponens no aparece nunca la dificultad, ¿no? Porque es ponendo ponens, no hay tolere alguno. Ya lo dijimos en la clase pasada que esa es una diferencia de los modos válidos del silogismo condicional respecto de los silogismos conjuntivos y disyuntivos, ¿no? En los silogismos conjuntivos y disyuntivos siempre hacemos una cosa en la premisa y la opuesta en la conclusión. Y por eso o es ponendo tollens o es tollendo ponens. En cambio, en los condicionales, lo mismo que hacemos en la menor lo hacemos en la conclusión. Es ponendo ponens o tollendo tollens. Y por eso se abrevia y dice modus ponens, modus tollens. Bien. ¿Ya estamos en hora, Ezequiel? Sí, estamos en hora. Bueno, muy bien. Dejamos aquí. La próxima hacemos más ejercitación y quizá de otra manera, pero porque Perfecto, 6. me parece que lo merece esto porque lo que quiero mostrar es que el condicional, la dificultad de manejarse bien con los condicionales no es meramente formal. Tiene cierto aspecto formal, por supuesto, porque hay que respetar las leyes, pero es una dificultad que arraiga en la materialidad de pensar el condicional. Perfecto, entonces la clase siguiente, Dios mediante, seguimos dentro del plano del condicional. Condicional, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Santa María, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.